Buenos días, bienvenidos al Almuerzo con Líderes. Hoy hemos invitado a Mauricio García Villegas, que es profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, el IEPRI. Es miembro fundador de Justicia y es columnista del Espectador. Lo hemos invitado a hablar de un tema que él ha tratado original y muy interesante, que nos interesa mucho en la silla líder porque acá nos interesan básicamente los retos adaptativos, que son esos que requieren liderazgo. Y son retos adaptativos los que implican cambios de fondo, generalmente culturales, donde el líder no provee soluciones técnicas, sino que lleva a una sociedad o a un grupo, a un conjunto de personas a hacer los cambios ellos mismos. Mauricio escribió 2 columnas en el diario El Espectador, que se llamaban Tradición y Violencia, 1 y 2, donde básicamente plantea que hay una relación entre altas tasas de homicidio y países con mayor apego a los valores tradicionales. Eso es muy interesante porque en Colombia en los últimos años hemos tendido a decir que el problema de la violencia es de unos grupos pequeños y no un problema generalizado de la sociedad. Y no hemos buscado las causas al interior de nosotros, sino afuera. El odio a las FARC es una manera de exorcizar ese problema, y la realidad es que las estadísticas muestran que la violencia es fundamentalmente entre colombianos. La violencia política no llega al 30%, la violencia criminal de organizaciones criminales es otro porcentaje importante, pero el grueso es de ciudadanos contra ciudadanos. Y hay que buscar explicaciones en eso. No es simple, una es el licor, pero más allá de eso tiene que haber explicaciones de por qué América Latina es mucho más violenta y por qué dentro de América Latina Colombia es un país tan violento. Entonces, básicamente queremos, doctor Mauricio, que en 20 minutos usted nos cuente un poco la tesis, de dónde viene, y después de explicarla, analicemos qué implicaciones tiene sobre la coyuntura y sobre los retos que tiene la sociedad colombiana. Muchas gracias, Álvaro. Sí, muy brevemente, digamos, en términos muy generales, esta investigación parte de un supuesto que es objeto de discusión en Colombia entre los académicos sobre todo, y el supuesto consiste en decir que la cuestión cultural, el tema de los valores, las visiones del mundo influyen en el destino de las sociedades, no son indiferentes. Hay algunos investigadores que dicen que en la explicación de lo que ocurre en una sociedad, y particularmente de lo que ocurre en Colombia con el conflicto armado, con la guerra, la explicación fundamental es de tipo material. Entonces, digamos, ahí están todas las interpretaciones marxistas, en fin, digamos, un problema de distribución de recursos, de lucha de clases, etc. Otros lo que sostienen, como Robinson últimamente y muchos otros economistas, es que el problema fundamental es de instituciones. Y hay otros que sostienen que el problema fundamental es un problema de cultura, de herencia cultural española, del individualismo tremendo que tenemos los hispanoamericanos, etc. Yo, digamos, en lo que he hecho, lo que creo es que es muy difícil establecer o encontrar una sola causa, sino que hay muchas causas que intervienen. Además, esas causas no intervienen en la misma proporción en todos los eventos. En unas circunstancias lo institucional cuenta más, en otras circunstancias puede ser lo económico que cuenta más, pero en general esas 3 cosas cuentan mucho cuando se trata de explicarlas. Entonces, lo que hicimos en esta investigación fue tomar unas bases de datos muy amplias que existen desde hace 40 años, y que fueron iniciadas por Ingelhardt, un investigador que lo que hizo fue hacer unas encuestas de valores en muchos países. Hoy en día hay como 80 países vinculados. Esa encuesta es muy útil porque es sistemática, se hacen las mismas encuestas durante todo el tiempo, y ahí se le pregunta a la gente sobre qué cree, digamos, cuál es la visión del mundo, la concepción del mundo. Y como yo explico en esa columna, en la encuesta lo que se muestra, digamos, la manera como se relacionan esos valores es la siguiente. Por un lado, se ubican los países, o mejor dicho, las preguntas que tienen más que ver con valores tradicionales, y en los valores tradicionales está el apego a la religión, la creencia en Dios, las posiciones contra el aborto, el apego a la familia, el patriotismo, etc. La autoridad, las drogas. La autoridad, sí, contra el consumo de drogas, etc. Y, digamos,
en el extremo opuesto están las sociedades más seculares que creen digamos, en los valores opuestos, que le dan poca importancia al patriotismo, al nacionalismo, a la religión. No es que no le den importancia, sino que le dan menos importancia relativa. Y en el otro eje lo que hay es una relación entre países, digamos, ese es un eje más complejo, pero uno lo podría sintetizar entre países menos, digamos, países o sociedades menos democráticas y más democráticas. Las más democráticas son las que tienen más autoexpresión individual y más participación, y las menos democráticas pues es lo contrario. Y entonces en esa tabla, yo no sé si la podemos mostrar, yo la tengo. La podemos agregar luego, al artículo. Sí, en esa tabla pues se puede observar cómo en el extremo inferior izquierdo están los países más tradicionalistas y menos democráticos, en el extremo superior derecho están los países más democráticos y más seculares, y bueno, en los otros dos extremos están, en el extremo derecho están los países menos democráticos y más seculares, y en los países y en el extremo opuesto a este están los países más seculares pero menos democráticos. Entonces en este último extremo están los países comunistas, en el extremo opuesto está América Latina y muy cercano a Estados Unidos. En el punto ideal, que es lo más democrático y lo más secular, está Noruega, Finlandia, etcétera, los de siempre. Y en el extremo, digamos, más problemático de todos, que es el inferior izquierdo, están algunos países africanos, algunos países musulmanes, etcétera. Menos seculares y menos democráticos. Menos seculares y menos democráticos. Colombia está muy cerca al extremo democrático, pero muy bajito en términos tradicionales. O sea, es un país muy democrático, pero muy tradicional. Y entonces lo que hicimos fue coger esas bases de datos de Ingelhart y confrontarlas o contrastarlas con dos otras bases de datos. Una de conflicto armado y otra de homicidios. En relación con el conflicto armado no nos dio nada significativo. Y entonces ese tema, digamos, lo abandonamos un poco, pero en el tema de homicidios, de violencia homicida, que hay bases de datos sobre tasas de homicidio desde hace muchísimos años y muy consistentes, ahí sí encuentra una correlación muy fuerte entre ser un país muy tradicionalista, con esos valores que acabamos de mencionar, por un lado, y digamos, tendencia a matarse más. Y entonces el contraste que uno encuentra es que los países más seculares son países en donde la gente se mata muy poquito, se suicida más pero se mata muy poquito, y los países más tradicionales la gente se suicida muy poquito pero se mata mucho. Entonces, digamos, eso es una cosa que apenas empezamos, es una investigación en curso, seguramente habrá más datos interesantes. Sería muy interesante, por ejemplo, meterle a esos datos no solamente de homicidio, sino de otro tipo de violencia, violencia intrafamiliar. Yo estoy seguro que en temas de violencia intrafamiliar los datos serían elevadísimos. Pero digamos, ahí lo que se muestra es esa relación, digamos, que un poco contrarresta esa idea de Dostoyevsky, según la cual una sociedad que deja de creer en Dios es una sociedad a la deriva que entra en el caos. Hoy en día se dice que hemos abandonado los valores tradicionales y por eso estamos como estamos, que necesitamos más religión, más valores tradicionales. En Colombia los tenemos, claro, y puede ser eso una de las razones que causa nuestra tendencia a la violencia, al revés de lo que se piensa. Claro, y es que allá va el punto de la columna, y es digamos, no solamente en estas columnas, sino una cosa que yo siempre he creído de manera muy fuerte, y es que en Colombia, digamos, se perdió esa cohesión proveniente de los valores tradicionales, que era fuerte, pero que tampoco pues era que esto fuera una hegemonía moral perfectamente funcional, ni mucho menos, pero digamos había una cohesión moral que era importante. Pero perdón, me interrumpo ahí. En Colombia es interesante precisamente por eso. Aún en esa época, Colombia tenía violencia. Claro. La violencia no empezó con las FARC, la violencia hemos tenido siempre. La peor de las violencias fue entre partidos en una época donde la iglesia era muy fuerte, claro, los valores eran muy fuertes. En uno de los costados de la confrontación estaba el portaestandarte de esos valores, que era Laureano Gómez. Claro, exactamente. El problema es que tuvimos una secularización muy fuerte, pero una secularización engañosa o falsa en los años 70 y 80. Yo vivía en Medellín en esa época y digamos, la migración masiva hacia las ciudades cambió completamente la vida en las urbes.
Y, digamos, a partir de ahí se empezaron a disminuir mucho las prácticas religiosas, la gente dejó de ir a misa y mucha gente incluso dejó de creer. Lo que pasa es que eso no coincide con una secularización verdadera. La gente dejó de seguir los ritos religiosos e incluso algunos dejaron de creer en Dios, pero siguen las mismas estructuras religiosas. Digamos, la religión es algo que le da sentido a todas las prácticas sociales en el mundo, en la vida de una persona, a las relaciones familiares, a las relaciones con la autoridad, a las relaciones con los demás, etc. La gente puede perfectamente dejar de creer en Dios y seguir con esas estructuras mentales. En Colombia, la sociedad colombiana sigue siendo profundamente religiosa a pesar de que se han acabado los ritos. Entonces, el símbolo de eso es el procurador Ordóñez, que es el más religioso de todos los funcionarios públicos y sin embargo pues no demuestra mucho gusto por el perdón religioso y claro, por la búsqueda de la paz. Y eso tiene mucho que ver con lo siguiente, Álvaro, y es que, digamos, de esto ha habido algunos estudios, sobre todo en los Estados Unidos, y es que la moral religiosa es una moral poco generalizable muchas veces, no siempre, pero muchas veces poco generalizable. Digamos, hay que establecer la diferencia entre moral generalizada y moral limitada. La moral religiosa suele ser muy limitada, suele ser compatible con el hecho de que la gente se comporte de manera muy estrictamente moral con los de su familia, con sus amigos, con su círculo íntimo, pero en la práctica casi siempre es compatible con el atropello, con el otro indiferente, con el otro indefinido. Y eso es lo que es muy grave en Colombia, que hay poca, digamos, es un tipo de religión que es muy estricta en el círculo interno de cada persona, pero muy flexible en relación con el otro indefinido, con el otro indiferente. Y por eso hay tan poca confianza en Colombia en relación con el otro. Y esas son las cosas que hay que solucionar a través de una moral cívica. Una moral en donde la persona se comporte de manera muy estricta frente al otro, de manera respetuosa. Es decir, que no atropelle al otro independientemente de lo que sea el otro, negro, blanco, subordinado en términos de clases sociales o no. Es ese tipo de moral cívica de respeto. Tenemos una moral laica muy débil, muy manipulada, trastornada por la violencia, por el conflicto armado. Sí. Nos falta construir un poco lo que plantea Mockus, sí, unas reglas de juego alrededor de una moral laica, que no permitan, que no acepten el sufrimiento del otro, que no sean insolidarias. La insolidaridad en Colombia es altísima. Exacto. Ese concepto frente al conflicto armado, que es legítimo matar al enemigo simplemente porque es el enemigo, claro, y que hay muertes buenas y muertes malas. Claro. Esa falta, esa moral laica que se produce precisamente por ese apego a valores tradicionales que generan esa confusión. Claro. Y yo ahí en una de esas columnas, justamente en relación con lo que acabas de decir, traigo a colación un libro de un teórico del derecho que es muy conocido entre los abogados, bueno, entre ciertos abogados, que se llama Ronald Dworkin. Bueno, el más que teórico del derecho era un teórico de la justicia, y él escribió al final de su vida un pequeño libro que se llamaba Religión sin Dios, un poco mostrando que lo importante es la moral, no la religión. Digamos que hoy en día, entre una cantidad de gente que no cree en Dios, que no cree en Dios, pero que cree, que tiene una enorme solidaridad con los humildes, con los que han sido atropellados, con los que son víctimas de violencia, en fin, digamos que moralmente se comporta de una manera solidaria con esos otros indiferentes. Entre esas personas y una cantidad de católicos que son más flexibles, digamos, que no tienen esa visión jerárquica y absolutamente dogmática de algunos católicos, entre ellos hay una empatía enorme, justamente porque creen en la misma moral. Entonces yo ponía ahí en la columna la idea de que el padre Francisco de Roux está mucho más cerca de alguien como, que es desde luego creyente, está mucho más cerca de alguien como Carlos Gaviria, que era ateo, que el padre Francisco de Roux en relación con el procurador. Digamos, está más lejos de Roux del procurador
que de Carlos Gaviria, no obstante que con el procurador comparte en principio una misma fe. Puede estar más cerca del Papa Francisco de Rú, que algunos consideran Pero por supuesto. del centro hacia la izquierda, que el procurador que está del centro hacia la derecha. Sí. Entonces lo que une a de Rú y a Gaviria no es la creencia en Dios, es la creencia en una moral universal, que además el catolicismo muchas veces se comportó de esa manera y muchas veces fue un inspirador durante el siglo XVIII, en la Ilustración en Francia. Muchas de las ideas universalistas eran de inspiración católica. Lo que pasa es que eso se ha perdido mucho en el catolicismo. Entonces, digamos, lo que hay que construir es esa moral común por encima de las religiones, de las razas, de las clases, de las diferencias. Sí, eso explica que a nivel de encuestas, las mayorías, por ejemplo, no apoyan el matrimonio homosexual, les parece inmoral, pero les parece correcto moralmente no aceptar la reconciliación entre colombianos para terminar la guerra, sí, o no les parece aceptable el perdón judicial para reiniciar la vida en el país sin violencia. Son esas contradicciones que lo que llevan es a decir que aquí hay un problema cultural, o no un problema, hay una realidad cultural. Sí, por eso te decía lo de la moral de grupo. Son morales limitadas al grupo de los míos, a los que creen como yo, a los que sienten como yo, en fin. Pero una vez sobrepasa eso... El odio hacia las FARC ha tenido un fenómeno, una consecuencia que es atribuirle todos los males a ese enemigo y liberarse el ciudadano de culpa, de responsabilidad, nada. Entonces aquí, claro, por este conflicto de 50 años, los culpables son unos guerrilleros, todos los demás somos simplemente víctimas, y basta con odiarlos, claro, que no es lo real, ¿no? Para que esta sociedad sea pacífica tiene que hacer muchas cosas, terminar con las FARC, terminar con las BACRIM y terminar con la violencia intrafamiliar, y es un proceso largo, que es entre colombianos, pero este sustrato cultural no lo está facilitando. Además es una cultura muy enfocada en buscar soluciones rápidas por vía de la firmeza, por vía de la autoridad, claro, muy poco amiga del consenso, de la aceptación. Claro, y por eso es que en las encuestas de cultura ciudadana, muchas de las que ha hecho Mocus aquí, y las que hace actualmente Corpo Visionarios, y las que se han hecho afuera, la clave de la cultura de la legalidad, la clave incluso de la democracia y de la convivencia y de la no violencia, no es la representación que la gente tiene de la ley o de la autoridad, no es eso, es la representación que la gente tiene del otro, donde la gente ve con más respeto al otro, sobre todo en el espacio público, en Transmilenio, donde la gente siente por el otro, en los ascensores, donde la gente siente respeto por el otro, las sociedades son mucho más pacíficas. Esa es la clave, y por eso es que una campaña de cultura de la legalidad no debería enfocarse en inculcar el apego a la ley, o en inculcar el apego a la autoridad, o en inculcar el miedo a la cárcel o cosas por el estilo, sino en una campaña de formación ciudadana en donde la gente aprenda a respetar al otro en el espacio público. Eso es lo fundamental. Y esa es la gran diferencia, por ejemplo, entre una ciudad como Tijuana y San Diego, que son dos ciudades limítrofes en los Estados Unidos y México, que es la misma gente, pero con dos culturas ciudadanas distintas, o la diferencia entre los datos de cultura ciudadana en Estocolmo y en Bogotá. No es la representación de la ley, ni es la concepción de la ley, ni es la concepción de los valores siquiera, es la idea del otro lo que cambia. Y eso es lo que hay que hacer en Colombia, tratar, y hay muchas maneras de hacerlo, tratar de que aprendamos más a respetar al otro, repito, al otro indiferente, no al otro que se parece a mí, sino al otro indiferente, a cualquiera que me pongan. Sí, las sociedades modernas no se alejan de los valores, simplemente construyen unos valores, una ética no religiosa. Exacto. Mientras que los valores tradicionales a veces abrigan muchas dificultades para la convivencia, por decirlo de alguna manera. Claro, y son grupistas, son limitados, no son generalizables. Y eso es lo que nos falta en Colombia, digamos, esos valores tradicionales se han deteriorado, se han perdido, en fin, y lo que esta sociedad no ha sido capaz es de reemplazar esos valores tradicionales por otros valores igualmente fuertes o más fuertes que cohesionen a la sociedad y a la gente en el espacio público, y por eso hay tanta violencia. Entonces,
Por eso es que el desafío del posconflicto es tan complicado, porque es que no basta, como me dijiste al principio en la introducción, no basta con firmar la paz. Digamos, el problema de pacificar a Colombia es un problema que tiene raíces demasiado profundas. Muy bien, queríamos oír esta idea punzante, justificada, con números de Mauricio, que debería ser el tema de conversación permanente en Colombia y que no lo es, para tratar de introducir en el debate este tema. Lo que se plantea en el fondo es que hay un reto adaptativo en la sociedad colombiana y que hay que tratar de construir una moral laica que sirva a los propósitos de la convivencia, porque esa moral tradicional no está sirviendo. Un país que está en el estado de violencia, de desconfianza, pues tiene un problema cultural, tiene un problema de valores, y ese era el tema que queríamos plantear. En el artículo vamos a tener los links a las columnas de Mauricio, al estudio, al gráfico, para que puedan, quienes están interesados, hacer un análisis en profundidad. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Álvaro. Y buenas tardes.